Les habla Kirtop y estos son 100 artefactos encontrados profundamente bajo tierra que no deberían estar ahí. El mensaje a Galileo Galilei. El dedo medio de la mano derecha del gran astrónomo italiano Galileo Galilei, que ahora se conserva en el Museo Galileo en Florencia, desde hace mucho tiempo se ha convertido en un símbolo del progreso científico y del indomable espíritu de la razón. Este extraño objeto, encerrado en un elegante huevo de vidrio dorado, fue retirado del cuerpo de Galileo casi un siglo después de su muerte. ¿Por qué precisamente este dedo se convirtió en un símbolo tan importante? Galileo, famoso por sus descubrimientos en astronomía, se convirtió en el principal oponente de los dogmas de la Iglesia sobre el modelo geocéntrico del mundo. Sus trabajos sobre el sistema heliocéntrico fueron percibidos como un desafío no solo a las creencias religiosas, sino también a la propia idea de un orden inmutable del mundo. El dedo medio, según algunos, simboliza la firme negativa del científico a someterse a los dogmas, defendiendo la verdad basada en observaciones y experimentos científicos. Hoy, en la era de la exploración espacial, el dedo de Galileo puede interpretarse como un mensaje irónico para aquellos que siguen ignorando los logros de la ciencia, siendo partidarios de la ignorancia. Galileo, quien fue el primero en observar los satélites de Júpiter y las estrellas de la Vía Láctea con la ayuda de un telescopio, amplió la comprensión de la humanidad sobre el universo. Su legado sigue inspirando a quienes buscan la verdad sobre nuestro lugar en el cosmos, incluso si esa verdad puede incluir la posibilidad de vida extraterrestre. Dinosaurio Ymer. Camboya, Templo Ta Prohm, finales del siglo XII. En uno de los nichos hay un bajorrelieve del tamaño de una palma con el cuerpo de un reptil, 4 patas y una fila de placas en la espalda. Los turistas de inmediato lo llamaron estegosaurio, ya que en los libros de texto solo los dinosaurios del Jurásico tardío tienen esas placas. El propio relieve está tallado al mismo nivel que docenas de otros ornamentos. La piedra es la misma arenisca gris. La pared está cubierta por una fina pátina biológica. El grosor de la capa fue medido con un escáner láser. Es uniforme, sin rastros limpios que dejaría un tallado reciente. El análisis químico de la pátina mostró una antigüedad de al menos 500 años, es decir, la obra corresponde al periodo de construcción del templo. Esto fue lo que llamó la atención de los arqueólogos. Las placas coinciden en forma y están dispuestas igual que las hojas de palma, que los artistas de Toproma solían usar para enmarcar figuras de animales. Si quitamos mentalmente el borde de hojas, queda un rinoceronte común, un cuerpo grande, patas macizas, cola corta. Esta interpretación encaja en la iconografía del complejo. El rinoceronte aparece mucho en los bajorrelieves de Angkor. Ahora les voy a explicar por qué surgió la versión del dinosaurio. A principios de los 2000, la pátina sobre las piedras se había destruido parcialmente. Los bordes de las hojas se desgastaron y la silueta empezó a parecerse al contorno de placas. La foto circuló por foros de aficionados a los paleomitos y la historia se difundió sin verificar la fuente. Cuando en 2023 la placa fue limpiada con microabrasivo, aparecieron restos de las nervaduras de la hoja y pequeños cortes decorativos que nunca se representan en los lomos de los dinosaurios. La conclusión es que se trata de un rinoceronte Ymer común, y las placas son solo parte de una palma desgastada por el tiempo. Un adorno desgastado se convirtió en una sensación mediática sobre dinosaurios, aunque en realidad solo es un fondo desgastado. Salario en cerveza. Los trabajadores que construyeron las pirámides recibían su salario en cerveza. No era en días festivos ni como un bono. Cada día recibían 45 litros por persona. El dinero no existía en absoluto. Imagínate, trabajas 8 horas cargando bloques de piedra de 2,5 toneladas cada uno, te arde la espalda, tienes las manos desgastadas y por fin termina tu turno. Se te acerca el capataz y te da un balde de una mezcla turbia y espesa con trozos de grano adentro. Ese es tu salario, ese es tu dinero. Eso es todo lo que tienes. La cerveza era diferente, no como la de hoy. Era espesa, casi como una papilla. La bebían con un popote de caña con filtro, si no, solo estarías masticando el grano. Tenía muchas calorías y poco alcohol. Pero lo principal es que era una unidad de cuenta como hoy el rublo o el dólar, solo que en un balde. La ciencia oficial dice que era un intercambio en especie, un sistema lógico para una civilización agraria sin monedas. Pero hay algo que no encaja en este cuadro tan simple. En los papiros encontraron registros de bonificaciones. Por horas extra daban grano adicional, por trabajo especial daban aceite o tela, y por antigüedad, una gran ración. O sea, tenían un sistema de niveles, bonificaciones y categorías, sin una sola moneda, pero más complejo que en algunas empresas modernas. La primera casa de moneda en Europa apareció alrededor del año 600 antes de nuestra era. Para ese momento, Egipto ya llevaba 1500 años usando libros de impuestos, pagando salarios y multando por faltantes, simplemente sin metal. Y cuando ese salario se retrasó alguna vez, los egipcios no se quedaron callados, hicieron algo que quedó en la historia para siempre. Sobre eso,
Les contaré un poco más adelante, en el tercer bloque, porque lo que ellos hicieron, el mundo lo repitió durante otros 3000 años. Los emperadores chinos robaban. Los emperadores chinos creían que el jade podía otorgar la inmortalidad, por eso ordenaban ser enterrados en trajes especiales hechos de placas de jade unidas con hilos de oro. En las crónicas antiguas se mencionaban tales entierros, pero durante siglos nadie encontró ninguna prueba de su existencia. Muchos pensaban que era solo un mito. Todo cambió. En 1958, cuando cerca de la montaña Linshan, unos soldados, al volar una roca para construir un refugio antiaéreo, descubrieron por casualidad una tumba intacta de 2000 años de antigüedad de Liu Shen, gobernante de la dinastía Han Occidental, y de su esposa Dou Wan. Estas tumbas resultaron ser verdaderos palacios subterráneos, llenos de decenas de miles de reliquias, armas, vasijas e incluso incensarios de jade. El descubrimiento más sorprendente fueron 2 trajes funerarios de jade, que se conservaron en perfecto estado. El traje de Liu Shen. El traje estaba compuesto por 2.498 placas de jade unidas con 1.100 gramos de hilo de oro, mientras que el de su esposa tenía 2.160 placas y 700 gramos de hilo. Estos atuendos reproducían completamente las formas de los cuerpos, incluyendo máscaras para el rostro. La tradición de estos trajes se explicaba no solo por el simbolismo, sino también por el papel mágico del jade. En la antigua China, el jade era considerado la encarnación de la pureza y la resistencia. Se le consideraba un material sagrado. Según las creencias, podía proteger el cuerpo de la descomposición. Se daba un significado especial a los 9 orificios del cuerpo: ojos, oídos, fosas nasales, boca, genitales y ano, los cuales se cubrían con tapones de jade para asegurar la inmortalidad. Sin embargo, los descubrimientos demostraron que la teoría no se confirmó. Los trajes de jade no protegían los cuerpos de la descomposición. ¿Por qué entonces estos hallazgos son tan raros? La respuesta es simple: el saqueo. Incluso antes de la aparición de la arqueología, el jade era increíblemente valioso. Los saqueadores de tumbas lo buscaban durante siglos. Las tumbas eran incendiadas, los trajes eran desmantelados y las placas de jade se vendían o se fundían. Con el tiempo, los saqueos alcanzaron tal magnitud que en el año 222 el emperador Bain de Wei emitió un decreto prohibiendo el uso de trajes de jade. Él puso fin a una tradición de 400 años, reconociendo que la inmortalidad de esa manera era imposible. Aunque la idea parece majestuosa, el final de la tradición resultó ser al mismo tiempo trágico e irónico. El emperador Bain fue lo suficientemente decidido como para poner fin a este círculo vicioso. Y tal vez fue precisamente gracias a eso. Gracias a la prohibición, pudimos ver los auténticos trajes de jade siglos después. Sandalias de Tutankamón. Este elegante par de sandalias fue encontrado en la famosa tumba del faraón Tutankamón y hoy en día forma parte de la colección egipcia. Estas sandalias no son solo calzado, sino una verdadera obra de arte y un detalle simbólico que refleja la cosmovisión de los antiguos egipcios. Están hechas de madera y cubiertas con una intrincada incrustación realizada con corteza, cuero verde y lámina de oro. Las imágenes en las sandalias muestran a los enemigos atados de Egipto, nubios y asiáticos, lo que simboliza el triunfo del faraón sobre sus adversarios. Es posible que las sandalias se usaran como parte del vestuario ceremonial y tuvieran un significado especial. Imaginen cómo el faraón, al ponerse ese tipo de calzado, parecía pisotear a sus enemigos, demostrando así su poder y la protección de Egipto. La incrustación y el nivel de detalle en el trabajo impresionan por su maestría, lo que demuestra el alto nivel de artesanía de los antiguos maestros egipcios. A continuación, el faraón. Las sandalias resaltaban su estatus, el derecho divino al trono y su papel como protector de la nación. Bolsa de la Edad de Piedra. Aproximadamente en el año 2500 a.C., un habitante del Neolítico en lo que hoy es Alemania encontró una solución única para decorar su bolsa. Durante unas excavaciones cerca de Leipzig en 2012, los arqueólogos encontraron más de 100 dientes de perro cuidadosamente dispuestos en una tumba, lo que llevó a suponer que decoraban la solapa de una bolsa. Los arqueólogos señalaron que con el tiempo la piel o la tela de la bolsa desaparecieron y solo quedaron los dientes, orientados en una sola dirección. Estos dientes probablemente decoraban la parte exterior de la bolsa. Todos están dispuestos de la misma manera, lo que recuerda a una solapa moderna. Estos hallazgos se realizaron en la cantera de Profen. En la misma zona se encontraron otros artefactos importantes, incluyendo el entierro de una mujer que vivió alrededor del año 50 a.C. sepultada con medio kilo de joyas de oro. Sin embargo, incluso entre hallazgos tan ricos, la bolsa con dientes de perro se convirtió en un verdadero descubrimiento. Este es el primer caso en que los arqueólogos han encontrado evidencia directa de la existencia de un accesorio así.
Para decorar esta bolsa se necesitaron los dientes de una decena de perros. En otras tumbas de esa época, los arqueólogos también encontraron dientes de lobos, perros y conchas, que aparentemente se usaban para decorar mantas y ropa. Cuando la tela se descomponía, solo quedaban estos elementos decorativos. Afeitado de todo el cuerpo. Los egipcios se afeitaban todo el cuerpo cada 2 días. Todo esto significa todo: la cabeza, las axilas, las piernas, las cejas y las pestañas. Los sacerdotes lo hacían 4 veces al día. No porque fuera una moda, no porque se viera mejor, sino porque en un clima caluroso, con ropa gruesa y cerca de animales, los piojos estaban en todas partes. Y el vello corporal no se consideraba normal, sino una amenaza. Suciedad, impureza, una ofensa a los dioses. Heródoto lo documentó personalmente. Él llegó a Egipto, observó a los sacerdotes y escribió algo así: son las únicas personas en el mundo que se afeitan, no por belleza, sino por limpieza. El griego, acostumbrado a las barbas y los rizos, veía esto como algo de otro mundo. La ciencia oficial dice: un ritual religioso de pureza relacionado con el culto a los dioses. Pero aquí hay un detalle que normalmente no se menciona. Los egipcios usaban pelucas, caras, pesadas, hechas de cabello humano real, a veces de cola de caballo. Cuanto más rico era alguien, más exuberante era la peluca. No tenían nada de su propio cabello, pero llevaban una gran cantidad de cabello ajeno en la cabeza. La lógica era simple: lo propio es sucio, lo ajeno es estatus. Imagina a una persona moderna que cada mañana se afeita las cejas y luego se pega unas postizas. Así es más o menos como se veía. Y aquí está lo interesante: una persona moderna gasta en promedio unas 70 horas al año en el cuidado del cabello: cortes, peinados, lavado. Un sacerdote egipcio gastaba lo mismo, pero en eliminarlos por completo. 4 veces al día, todos los días, sin descanso. Las navajas de afeitar se encuentran en las tumbas junto con la comida y las joyas, es decir, en la lista de cosas sin las cuales no se puede vivir en la otra vida. La espada se entiende, el oro se entiende, la navaja, bienvenido a Egipto. Pero en cuanto a la higiene, no todo era tan perfecto como parece. Se afeitaban perfectamente 4 veces al día, pero para los 35 años ya habían perdido todos los dientes. Y no era culpa del azúcar, la culpa era del pan. La visión de Babilonia sobre la tierra y lo que hay más allá. El mapa babilónico del mundo, o Imago Mundi, es uno de los mapas más antiguos conocidos, creado alrededor del siglo 8 a.C. La tablilla, hecha de arcilla, muestra la visión que tenían los antiguos babilonios sobre la tierra. En el centro del mapa está representada Babilonia, situada a orillas del río Éufrates. El mapa está rodeado por importantes lugares geográficos: Susa al sur, Urartu al noreste y Yaván al noroeste. Fuera de este territorio se encuentran regiones triangulares que, según los investigadores, simbolizan tierras desconocidas o zonas montañosas. El mapa está rodeado por un río salado llamado Río Amargo que, según ellos, atravesaba todo el planeta. Llaman la atención las inscripciones míticas que mencionan la creación de la tierra y el mar por el dios Marduk, lo que convierte al mapa no solo en un artefacto geográfico, sino también cosmológico. La relación con los ovnis surge debido a las áreas triangulares fuera del mapa. Algunos investigadores creen que los antiguos habitantes de Babilonia intentaron representar tierras desconocidas que asociaban con seres divinos o extraterrestres. Revelaron el misterio de una momia de 4000 años. Los científicos lograron descubrir el misterio de la momia de la egipcia Shenet A, que estaba sellada en un cartonaje sin costuras visibles. Con la ayuda de la tomografía computarizada, los investigadores finalmente entendieron cómo fue embalsamada hace unos 3000 años. Shenet A vivió en la época del tercer período intermedio, durante el reinado de la dinastía 22. Al momento de su muerte tenía alrededor de 30 a 40 años, y la cuidadosa preparación de su cuerpo para la vida después de la muerte indica su alto estatus social. Durante muchos años, los científicos no pudieron explicar cómo los restos terminaron dentro del cartonaje, encontrando solo un pequeño agujero cerca de los pies. Sin embargo, el escaneo reveló una costura a lo largo de la espalda y un cordón, lo que dio la clave para resolver el misterio. Los embalsamadores suavizaron el cartonaje para que se volviera flexible, hicieron un corte en la parte trasera y colocaron el cuerpo dentro. Luego cosieron la costura. El panel de madera a los pies se utilizó para la fijación. Los órganos internos fueron extraídos y reemplazados por figurillas de los hijos de Horus: Amset, Hapi, Duamutef y Quebec-Senuf. Cada uno de ellos protegía un órgano específico. También se descubrió que Shenet A perdió varios dientes, y los que le quedaban estaban muy desgastados, lo que podría estar relacionado con la presencia de arena en la comida. Los ojos de la egipcia fueron reemplazados por unos artificiales y el cuerpo fue envuelto en lino caro. Su sarcófago, ricamente decorado, resalta su posición privilegiada. Los antiguos egipcios se preparaban para la vida después de la muerte como nosotros para la jubilación.
Ahorraban recursos para asegurarse el sustento en el mundo de los muertos. 120 joyas en las nalgas. Cuanto más estrictas se vuelven las inspecciones aduaneras, más ingeniosos se vuelven los contrabandistas. Recientemente, en el aeropuerto El Prat, en Cataluña, detuvieron a un hombre que intentaba pasar una colección completa de joyas dentro de su cuerpo. Escondiendo 121 joyas en uno de los lugares más inesperados entre las nalgas, esperaba pasar sin problemas. Entre lo escondido había aretes, pulseras, anillos, medallas y cruces. Un surtido completo para una joyería. La sospecha del guardia fronterizo fue provocada por el comportamiento nervioso del hombre y su boleto de solo ida. Lo llevaron a una sala aparte para una inspección adicional, donde el escaneo de rayos X mostró una gran cantidad de metal en su trasero. Cuando se extrajo el contenido, incluso los agentes de aduanas más experimentados quedaron impactados. 8 pulseras, 23 cadenas, 17 medallas, 7 cruces, 19 anillos, 15 aretes y 32 fragmentos de joyas de oros. El intento de evitar la declaración aduanera de esta manera no tuvo éxito. El hombre fue detenido y el oro fue confiscado. Ahora la policía española está investigando el origen de las joyas y las posibles conexiones del contrabandista con un grupo criminal. Dientes y arena. A los 35 años, la mayoría de los egipcios había perdido casi todos los dientes, no por los dulces ni por la mala higiene, sino por el pan más común. El grano se molía en molinos de piedra, las piedras de molino se desmoronaban y las partículas diminutas de arena y piedra terminaban en la harina. Cada día, en cada comida, literalmente te limpiabas los dientes con una lija desde adentro, lenta, imperceptible e imparablemente. El esmalte se desgastaba hasta las encías. Después venían los abscesos, luego la sepsis y después todo lo demás. Los egiptólogos abrían las momias de los faraones, personas con acceso ilimitado a la mejor comida del país, y encontraban los dientes desgastados hasta las raíces. Ramsés II, uno de los faraones más grandes de la historia, en su vejez prácticamente no podía masticar. Un gran guerrero, un gran constructor, pero un abuelo desdentado. Oficialmente la ciencia dice, son los costos de la civilización agrícola. La tecnología de molienda era imperfecta, pero aquí está lo interesante. Ellos tenían una receta de pasta de dientes. La encontraron en un papiro, cáscara de huevo triturada, ceniza, piedra pómez, pezuñas de toro. Se limpiaban con el dedo, no existían los cepillos de dientes. La pasta funcionaba, equilibraba la acidez, quitaba la placa. La pasta de dientes moderna apareció en la década de 1890. La egipcia existía 3.500 años antes. Simplemente el pan era más fuerte. Y otro detalle más que normalmente no se menciona. En el papiro de Ebers, que es un tratado médico del año 1550 a.C., hay instrucciones detalladas para tratar el dolor de muelas, extraer dientes y lavar abscesos. Algo parecido a empastar con resina. Ellos conocían el problema, trataban las consecuencias, simplemente no pudieron eliminar la fuente, el pan. No porque no lo entendieran, sino porque sin pan no había comida. Sabes que eso te está matando, lo ves todos los días, y no puedes detenerte porque de otra manera simplemente morirías de hambre. No es oscuridad, es una trampa. Y por cierto, cuando los médicos egipcios intentaban tratar, el gobierno vigilaba cada uno de sus pasos, muy de cerca. El precio de un error era tal que hasta los cirujanos modernos se pondrían canosos. Cráneo de cráneo hormiga, Catamarca, Argentina. Los obreros estaban cavando una zanja para el acueducto y se toparon con una fila de urnas funerarias. En una de ellas encontraron un cráneo humano de forma muy extraña, por lo que la prensa local lo apodó la cabeza del hombre hormiga. La forma, de hecho, es difícil de aceptar como normal. La frente está alargada hacia adelante, la coronilla hacia atrás. El cráneo parece como si hubiera sido apretado en un tornillo de banco. La primera reacción de la gente, naturalmente, fue pensar en extraterrestres y genética, pero los arqueólogos rápidamente bajaron el tono. En estas tierras, entre los siglos XIII y XII, vivieron las culturas Ciénaga y Aguada, y practicaban la deformación artificial del cráneo. Lo hacían de manera sencilla. La cabeza del bebé se envolvía con tela y se fijaba entre tablillas. Los huesos blandos cambiaban de forma gradualmente. Por supuesto, se preguntarán, ¿para qué? Y la respuesta es simple: belleza, pertenencia al grupo, estatus social. Todo igual que ahora, tatuajes o modificaciones corporales. Cabe señalar que casi no hay pruebas de que estas prácticas sean dañinas para la salud. El cráneo del niño es plástico, el cerebro crece ocupando el espacio disponible. Por eso la mayoría de los cráneos deformados no muestran signos de trauma ni de retraso en el desarrollo. También hay alternativas. Una explicación alternativa: hidrocefalia, acumulación de líquido. Heidi Dawson Hobbies señaló esto, pero entonces esperaríamos otros cambios. Huesos adelgazados, asimetría. Un cráneo así es un buen ejemplo de por qué no debemos clasificar estos hallazgos de inmediato como anomalías históricas.
A veces, una forma extraña no es un mensaje de extraterrestres, sino un deseo muy humano de parecerse a los suyos. El hombre de sal de Irán. Este hallazgo sorprendente fue descubierto a mediados de la década de 1990 en las minas de sal cerca de Sharabad, en las montañas de Irán. Los arqueólogos creen que estos son los restos de un trabajador de una antigua mina de sal, que murió justo en su lugar de trabajo hace aproximadamente 1500 años. Las condiciones únicas de la cueva, saturadas de vapores salinos, ayudaron a conservar su cuerpo en un estado sorprendente. En la momia incluso se conservaron los cabellos, que bajo la influencia de la sal adquirieron un tono blanquecino, así como la barba, lo que le da a este hallazgo un aspecto aún más espeluznante. Los científicos creen que la alta concentración de sal en la cueva evitó el proceso de descomposición, momificando el cuerpo de manera natural. El cuerpo conservado por la sal parece como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndonos ver el rostro del pasado. El hombre de sal se convirtió no solo en una sensación arqueológica, sino también en una fuente importante de información sobre la vida de las personas de esa época. Hoy en día, esta momia es un recordatorio de la dura realidad del pasado y de la interacción única entre el ser humano y la naturaleza. El médico y el cuarto día. Si el paciente moría al cuarto día del tratamiento, el médico podía ser ejecutado, no por hacer un mal trabajo, ni por emborracharse en el trabajo, sino por desviarse de las instrucciones. Así es como funcionaba. Durante los primeros 3 días, el médico podía hacer lo que quisiera: experimentar, probar, improvisar. El gobierno no intervenía. Pero a partir del cuarto día estaba obligado a seguir estrictamente el libro, el protocolo médico oficial. Cada paso estaba especificado, cada remedio indicado. Si se desviaba y el paciente moría, era condenado. Si seguía el protocolo y el paciente moría, era perdonado. El libro es importante. Se toma nota del resultado. Suena extraño, pero espera. Un historiador británico de la medicina leyó esto en un papiro y al principio escribió en su libro: un sistema bárbaro que mataba a los pacientes por cumplir con el ritual. Luego sus colegas le explicaron que lo había entendido mal. Eliminó ese párrafo de la siguiente edición en silencio, sin dar explicaciones. Porque en realidad los egipcios hicieron algo genial. Dividieron la medicina en 2 fases. Durante los primeros 3 días, el médico prueba tratamientos experimentales, busca, arriesga. A partir del cuarto día, se sigue un protocolo estándar comprobado que ha funcionado en miles de pacientes antes que tú. Esta es la distinción entre los ensayos clínicos y el estándar de tratamiento, un concepto que la medicina moderna estableció oficialmente solo en el siglo XX, solo después de que varios desastres notorios con medicamentos no probados mataron a miles de personas. Egipto lo escribió en un papiro 3500 años antes de eso. Y otro detalle en ese mismo papiro de Edwin Smith en el tratado: 48 casos de lesiones están descritos con tal precisión que los neurocirujanos modernos lo utilizan como fuente histórica, no como una curiosidad. Es decir, la descripción de la relación entre una lesión en el cuello y la parálisis de las manos. Ahí existe el concepto de las meninges. Ahí hay el diagnóstico de incurable. El médico egipcio escribía honestamente cuando no podía ayudar. Imagina a un cirujano que le dice la verdad a un paciente en el año 1500 antes de nuestra era. ¿Crees que eso es una coincidencia? ¿O tenían un sistema que hasta ahora no entendemos completamente? Escribe en los comentarios, de verdad me interesa saber qué piensas. Mientras tanto, el siguiente dato es sobre los trabajadores que detuvieron la construcción del siglo y obtuvieron lo suyo. Nunca antes se había encontrado algo así. Noruega, Oslo, el distrito portuario de Bjørvika. Durante las excavaciones en la ciudad, los arqueólogos encontraron casi 3000 objetos medievales y la gran mayoría son de cuero, zapatos de todas las formas, botines bajos, botas altas, pares con perforaciones y grabados, arrugas en los dobleces, huellas en las suelas. La gente reparaba los zapatos hasta el final. El cuero era valioso. También encontraron más de 20 fragmentos de bolsas de cuero, un recordatorio de que la ropa no tenía bolsillos. Todos llevaban cosas en el cinturón o atadas a la ropa. Hay fundas de espadas y cuchillos. Las armas personales se consideraban un accesorio tan común como la cartera. Lo más conmovedor son más de 40 zapatitos de niños, algunos del tamaño de una palma. La misma construcción, los mismos parches, solo en miniatura. A los niños se les calzaba como a los adultos y también cuidaban sus cosas. La acumulación se encontró en la zona de los antiguos vertederos ribereños cerca del río Alna. La basura se arrojaba cerca del agua y las crecidas estacionales arrastraban todo hacia la parte baja, lo cubrían con un nuevo limo y lo conservaban sin oxígeno. Por eso el cuero no se desintegró, sino que permaneció en capas hasta nuestros días. El hallazgo en una cueva de difícil acceso. Este puñal de bronce con empuñadura de hueso es un artefacto de la Edad de Bronce, encontrado en Malta en una cueva casi inaccesible bajo el acantilado de Dingley. Se data aproximadamente en el año 2000 a.C. y pertenece a la fase Borja-in-Nadur,
cuando existía una cultura avanzada de la Edad de Bronce en Malta. Sin embargo, hasta ahora se desconoce por qué los antiguos habitantes eligieron esta cueva remota para colocar sus artefactos. Es posible que el lugar tuviera un significado especial o un valor ritual. La empuñadura del puñal está decorada con patrones circulares, lo que llama la atención y genera muchas preguntas. Este motivo recuerda a Amram algunos elementos del arte de la Grecia micénica, lo que podría indicar una influencia cultural o la existencia de lazos comerciales. Es interesante que en la aldea de la Edad de Bronce donde se encontró este puñal, también se hayan hallado fragmentos de cerámica micénica. ¿Por qué dejaron el puñal en esta cueva? ¿Formaba parte de un ritual o era un símbolo de estatus especial? Solo podemos especular, pero cada detalle, desde la pátina verde en la hoja hasta los misteriosos círculos en el mango, nos hace reflexionar sobre la vida y la cosmovisión de los antiguos malteses y posiblemente sobre sus vínculos con los griegos micénicos. Bancos antiguos. La práctica de prestar bienes con interés surgió en la antigüedad, mucho antes de la aparición del dinero. Incluso en ese entonces, las personas intercambiaban bienes o servicios con la obligación de devolver más de lo que habían recibido. Con la aparición de la economía monetaria, la usura se convirtió en la base de las operaciones de crédito. En uno de los documentos legales más antiguos, las leyes de Hammurabi, redactadas en el siglo XVIII antes de nuestra era, ya se encuentran artículos que regulan la usura. Por ejemplo, las leyes babilónicas limitaban la tasa de interés y prohibían cobrar la deuda a las personas que habían sufrido desastres naturales. Esto puede considerarse como una forma temprana de protección de los derechos de los prestatarios. Los bancos propiamente dichos, como instituciones de crédito plenamente desarrolladas, aparecieron en Babilonia aproximadamente en el siglo VIII antes de nuestra era. Estas instituciones ofrecían servicios relacionados con la custodia de dinero, préstamos y cambio de divisas. En la antigua Grecia, las funciones bancarias eran realizadas por los trapecitas, personas que se dedicaban al cambio de divisas. Sin embargo, su actividad no se limitaba solo a eso. Ellos abrían cuentas para sus clientes, otorgaban préstamos e incluso realizaban transferencias de dinero. De esta manera, ya en ese entonces, los bancos desempeñaban un papel importante en la economía. En la antigüedad y la Edad Media, los préstamos con intereses a menudo eran condenados y prohibidos por las religiones. El cristianismo y el islam luchaban activamente contra la usura, considerándola una actividad inmoral e incorrecta. Sin embargo, la necesidad de crédito siempre existió y la gente encontraba maneras de eludir las prohibiciones religiosas. Por ejemplo, en la Europa medieval, los judíos, a quienes no se aplicaban las prohibiciones cristianas, a menudo se convertían en usureros, lo que los hacía una parte importante del sistema económico de esa época. La primera huelga de la historia. En el año 1170 a.C., los trabajadores egipcios dejaron sus herramientas y se sentaron en el suelo, justo en la entrada de las tumbas reales. Nadie se movía, nadie trabajaba. La construcción se detuvo. El salario, el grano y la cerveza se retrasaron 18 días. 18 días sin comida para la familia, sin posibilidad de comprar nada en el mercado, sin reservas, porque el sistema estaba diseñado para que los trabajadores recibieran solo lo suficiente para vivir de un pago al siguiente. Gritaban: tenemos hambre y sed. Esto no es una metáfora, es una cita, literalmente, de un papiro que ahora está en el Museo de Turín. Ahora, un punto importante que normalmente se pasa por alto. No eran esclavos. Para nada eran esclavos. Eran artesanos calificados, canteros, artistas, escultores, con nombres, con familias, con viviendas proporcionadas por el Estado en un asentamiento especial llamado Deir el Medina. El Estado les daba de comer, los vestía, los atendía médicamente y les pagaba un salario. Sabían lo que valían y sabían que sin ellos no se podía hacer nada. Oficialmente la ciencia dice: un fallo administrativo aislado, un incidente atípico. Pero los papiros muestran otra cosa. Después de esa huelga, las autoridades desarrollaron un sistema para verificar los suministros. Aparecieron registros de inspecciones regulares en los almacenes. Se implementaron informes sobre la entrega de raciones. Una sola huelga y el Estado reorganizó la logística. No solo consiguieron lo que les correspondía, cambiaron el sistema. Para comparar, los primeros sindicatos oficiales en Europa aparecieron a principios y los trabajadores británicos lucharon durante décadas por el derecho a huelga, a través de los tribunales, el parlamento y con sangre. Los artesanos egipcios lo hicieron más fácil. Simplemente se sentaron en el suelo, dijeron tenemos hambre y ganaron ese mismo día. Por cierto, les llevaron el salario esa misma tarde justo a las puertas. 3000 años después, los activistas sindicales en Europa eran enviados a trabajos forzados por lo mismo, mientras que los egipcios simplemente se sentaron y esperaron. Y ya que estamos hablando de cómo los egipcios resolvían los problemas de manera poco convencional, el siguiente dato es sobre eso, sobre las mujeres, sobre los derechos, y sobre lo que sucedió 3000 años antes de lo que piensas. La diosa de la muerte, Chipre,
asentamiento de Lemb, una pequeña figura de piedra caliza de unos 3500 años antes de nuestra era, una silueta femenina, hombros anchos, brazos en la cintura, cabeza como un tronco. Normalmente estas se interpretan como estatuillas de fertilidad, pero con esta todo salió diferente. El primer dueño moderno fue el Lord Elephant. En 6 años murieron los 7 miembros de su familia. La estatuilla fue entregada a otros, y en las siguientes 3 casas ocurrieron historias similares: muertes repentinas, enfermedades, accidentes. Cuando el nuevo dueño sospechó una conexión, donó la figura al Museo Real de Escocia en Edimburgo. Ahí, los rumores solo aumentaron. Uno de los curadores que trabajó con la pieza murió en el plazo de 1 año. Así nació el apodo Diosa de la Muerte. ¿Qué es real y qué es leyenda? Hay pocos documentos sobre los primeros dueños. Las fechas no siempre coinciden. Probablemente parte de la maldición surgió de coincidencias y relatos en la prensa, pero la propia cadena de sucesos asusta tanto que la figura se ha consolidado firmemente en las colecciones malditas, junto con las momias egipcias y el jarrón de Bassano. La ironía es que, originalmente, probablemente fue hecha como un símbolo de vida y fertilidad, una estatuilla de la diosa que debía traer hijos, no llevárselos. Hoy en día la pieza se muestra con una advertencia: la arqueología es un hecho, la maldición es la cultura alrededor del hecho. Pero si estoy hablando de hallazgos extraños, no puedo pasar por alto a la diosa del Lembe. Es raro que un pequeño trozo de piedra caliza dio origen a una leyenda, sobreviviendo un viaje de 4000 años desde un pueblo chipriota hasta una vitrina de museo. El mensaje de los extraterrestres. La isla de Pascua, perdida en la parte sur del Océano Pacífico, se hizo famosa gracias a las gigantescas estatuas de piedra Moai y las misteriosas tablillas con inscripciones rongorongo. Estas antiguas tablillas, cubiertas de extraños jeroglíficos, siguen siendo hasta hoy uno de los mayores enigmas arqueológicos. Los científicos creen que el rongorongo es la escritura de la civilización Rapa Nui. La historia de su descubrimiento comienza en 1864, cuando el misionero francés Eugène Hérault notó por primera vez unas tablillas de madera cubiertas de signos inusuales. Las tablillas estaban hechas de madera de toromiro, que crece en la isla y se encontraba en casi todas las casas. Sin embargo, pronto la mayoría de estos artefactos desapareció debido a las guerras internas y la destrucción. Se conservaron alrededor de 25 tablillas y su estudio mostró un estilo único. Este método de registrar signos solo se había encontrado antes entre los incas. En las tablillas se representan figuras de animales, plantas y seres antropomorfos. Los científicos suponen que estos símbolos podrían haberse utilizado para registrar rituales y mitos. Resulta especialmente interesante la similitud entre rongorongo y otras escrituras antiguas. Algunos signos recuerdan a los jeroglíficos del antiguo Egipto de la India, así como a los símbolos de la civilización Harappa, que floreció en el Valle del Indo. Incluso se han trazado paralelismos con las escrituras de los indígenas Kuna de América Central y con los dibujos de la isla de Sumatra. Esto da lugar a teorías sobre posibles conexiones entre culturas antiguas a través del océano. Los intentos de descifrar el rongorongo continúan hasta hoy, pero aún no se ha logrado comprender completamente esta escritura. Una de las versiones sugiere que describe rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis, más fantástica, sugiere un origen extraterrestre de estos signos, insinuando un contacto con civilizaciones alienígenas. Si no, ¿cómo en aquellos tiempos antiguos y lejanos las personas que habitaban en diferentes continentes podían tener escrituras similares, mientras que nosotros, en nuestra época, teniendo una enorme cantidad de conexiones entre nosotros, a través de teléfonos, satélites e internet, hablamos diferentes idiomas? El misterio de rongorongo sigue sin resolverse, pero su estudio continúa inspirando a científicos y entusiastas en todo el mundo. El gigantesco dragón de jade. Arqueólogos chinos descubrieron el dragón de jade más grande de la cultura neolítica Hongshan. El artefacto fue encontrado en la tumba de piedra Yuan Baoshan, ubicada en Hoshun Aohan, Mongolia Interior. El dragón de jade mide 15.8 centímetros de largo, 9.5 centímetros de ancho y 13 centímetros de grosor, y es un hallazgo único sin precedentes en esta región. Las excavaciones también revelaron restos arquitectónicos, fragmentos de huesos humanos, tumbas, fogones y varios artefactos, incluyendo objetos de jade y cerámica pintada. Entre ellos había cuencos y palanganas trípodes. La datación por carbono 14 mostró que el sitio pertenece a la cultura Hongshan tardía y fue creado hace más de 5000 años. Las cabezas de piedra. Las gigantescas cabezas de piedra de la Venta, encontradas en el actual territorio de México, son unos de los artefactos más enigmáticos de la antigua civilización olmeca. Estas esculturas masivas, creadas hace unos 3000 años,
Son cabezas monolíticas talladas en grandes piedras de basalto. La altura de las cabezas varía de 1,5 metros hasta 3,5 metros y su peso alcanza varias toneladas. En el territorio de la venta se han encontrado 4 de estas cabezas, cada una con rasgos faciales únicos y un arte de talla característico de los olmecas. Los olmecas, una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de Centroamérica, vivieron en el territorio del actual estado de Tabasco en México. Los rasgos faciales tallados en las cabezas a menudo se interpretan como africanos, lo que ha dado lugar a muchas hipótesis y teorías sobre posibles contactos culturales de los olmecas con otros continentes. Sin embargo, no hay pruebas directas de tales contactos, y la mayoría de los científicos tienden a pensar que esos rasgos faciales eran característicos de la propia cultura olmeca. El tallado en basalto requiere un esfuerzo y habilidades considerables, especialmente considerando las herramientas orgánicas que estaban disponibles en ese entonces. Al parecer, los olmecas utilizaban herramientas primitivas de piedra y madera, lo que hace que sus logros en la escultura sean aún más impresionantes. Cómo lograron alcanzar ese nivel de detalle y expresividad sigue siendo un misterio. Otro interrogante es el transporte de estas enormes piedras. El lugar de extracción del basalto se encuentra en las montañas de Tuxtla, a unos 80 kilómetros de la venta. Esto significa que los antiguos artesanos tuvieron que mover enormes bloques de piedra a través de densas selvas y terrenos accidentados. El significado y el propósito de estas cabezas de piedra también siguen siendo motivo de debate entre los científicos. Algunos investigadores creen que las cabezas representaban a gobernantes o personas importantes, posiblemente a un guerrero o sacerdote, lo que resaltaba su estatus e importancia. Los rasgos faciales expresivos y los elementos únicos de los tocados tallados en las cabezas podrían simbolizar fuerza y poder. Aviones indígenas. En el territorio de México y Sudamérica se han encontrado artefactos sorprendentes conocidos como aviones indígenas. Estas miniaturas de oro, que datan de cientos o incluso miles de años, sorprenden por su nivel de detalle. A primera vista parecen ser increíbles juguetes. Sin embargo, su forma se parece demasiado a las aeronaves modernas, como los transbordadores espaciales o los aviones. Especialmente llamaron la atención de los científicos los timones de cola, las hendiduras simétricas en las alas y otros elementos que no tendrían ningún sentido práctico en un juguete. Surge la pregunta de qué sirvió de base para la creación de estas figuras. La única explicación plausible es que los artesanos copiaron lo que veían. Es posible que estos artefactos sean un reflejo de eventos reales, cuando los habitantes de la América antigua adquirieron. Algunos investigadores relacionan estos hallazgos con teorías sobre antiguos astronautas, afirmando que los extraterrestres Anunnaki o representantes de otra civilización visitaron la Tierra y dejaron sus huellas. El misterio de estos avioncitos se intensifica aún más por otro hecho. Ingenieros modernos lograron crear modelos basados en estos artefactos, que al agregarles un motor realmente pueden volar. ¿Qué es esto? ¿Coincidencia, mito antiguo o evidencia de tecnologías que vinieron de otros planetas? Mujeres y derechos. La mujer egipcia podía poseer tierras, demandar, obtener créditos y solicitar el divorcio en el año 1500 a.C., no como una excepción, sino como una norma establecida en la ley. Cuando los historiadores europeos se encontraron por primera vez con estos papiros en el siglo XIX, algunos pensaron que los documentos eran falsos, porque lo que estaba escrito no encajaba en ninguna imagen conocida del mundo antiguo. Una mujer compra tierras. Una mujer gana un juicio contra hombres. Una mujer estipula en el contrato matrimonial lo que se llevará en caso de divorcio. Un egiptólogo británico escribió en la década de 1880. Obviamente se trata de casos excepcionales relacionados con familias reales. 40 años después se encontraron otros 300 documentos similares sobre mujeres comunes, comerciantes, tejedoras, esposas de artesanos. Él ya no volvió a comentar sobre este tema. Los papiros conservaron casos concretos. Una mujer llamada Iri demandó a su hermano por la herencia de su padre y ganó. Otra, llamada Nenafer, compró 3 esclavos por su cuenta, sin esposo, sin permiso, sin testigos masculinos. Simplemente llegó, pagó y se llevó el documento. La tercera redactó un testamento y repartió los bienes entre sus hijos, según su propio criterio, no según el criterio de su esposo. Oficialmente la ciencia dice, es un sistema excepcional, relacionado con las particularidades de la religión egipcia y el culto a la diosa Isis. Pero hay algo que no encaja. Esto funcionó durante 3000 años, no solo un siglo, 3000 años de manera continua. Diferentes faraones, diferentes dinastías, diferentes conquistadores, pero el sistema permanecía. Entonces, no se trata de la religión, se trata de que simplemente funcionaba. Para comparar, la antigua Grecia, la cuna de la democracia, como nos decían en la escuela, no les daba nada a las mujeres. Ni voto, ni propiedad,
ni derecho en los tribunales. La mujer en Atenas, legalmente, era equiparada a un niño, siempre bajo la tutela de su padre, hermano o esposo. Roma era igual. Las mujeres británicas obtuvieron el derecho al voto en 1928, las francesas en 1944 y las suizas en 1971. Egipto garantizó los derechos de propiedad de las mujeres 3.400 años antes que Suiza. Y esto es especialmente interesante. Cuando Egipto fue conquistado por los griegos bajo los Ptolomeos, se encontraron cara a cara con este sistema. Las mujeres egipcias seguían litigando, poseyendo tierras y haciendo tratos. Los colonos griegos miraban esto con desconcierto. Algunos hombres griegos que se casaron con egipcias descubrían con sorpresa que la esposa podía solicitar el divorcio primero. Se dice que algunos de ellos no estaban muy contentos con eso. Y el siguiente dato es sobre una ley que suena como una broma, pero no es una broma. Por violar esta ley, ejecutaban a la gente. Y no ejecutaban a los egipcios, ejecutaban a los extranjeros que no conocían las reglas. El disco de Sabu. Este es uno de los artefactos más misteriosos del antiguo Egipto encontrado en la tumba de Sabu, descendiente del faraón Adjib. Tiene al menos 5.000 años, pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. A primera vista es un disco de piedra con 3 pétalos curvados, pero los detalles hacen que uno se ponga a pensar. El grosor en algunas partes alcanza apenas 1.5 milímetros, lo que demuestra una precisión de fabricación increíble. Considerando el nivel tecnológico de aquella época, muchos se preguntan cómo fue posible esto. Los científicos plantean hipótesis de que el disco pudo haber sido parte de un ritual o un elemento decorativo, pero también existen otras teorías que van más allá de lo habitual. Algunos investigadores creen que el disco de Sabu podría ser una copia de un dispositivo dejado como lección por visitantes del cielo, una civilización altamente desarrollada que visitó la Tierra en tiempos inmemoriales. La estructura y la forma del artefacto recuerdan a dispositivos aerodinámicos modernos o incluso a elementos de mecanismos complejos. Los egipcios pudieron haber considerado este objeto como sagrado e intentaron reproducir algo que vieron, pero que no comprendían. Algunos creen que el disco de Sabu es la clave para descifrar las interacciones de las civilizaciones antiguas con inteligencia extraterrestre. Por ahora, estos son solo conjeturas, pero el aura mística que rodea este artefacto sigue cautivando las mentes e invitándonos a sumergirnos en los misterios del pasado. Un gran descubrimiento en Egipto. Los arqueólogos encontraron una tumba antigua con 11 entierros sellados cerca de Luxor, Egipto, en la necrópolis de Asasif Sur. La tumba pertenece al Reino Medio y probablemente sirvió como mausoleo familiar durante varias generaciones en la dinastía 12 y principios de la 13. El descubrimiento fue posible gracias a una expedición moderna de científicos egipcios y estadounidenses. Este es el primer entierro del Reino Medio encontrado en el sur de Asasif, lo que amplía la comprensión de esta necrópolis y su conexión con la necrópolis de Tebas. Debido a las antiguas inundaciones, muchos ataúdes de madera y envolturas de lino se destruyeron, pero las joyas se conservaron, incluyendo amuletos y collares de amatista, ágata y fayenza. Uno de los objetos únicos fue una figurilla de fertilidad hecha de fayenza azul verdosa, decorada con dibujos y que tiene ranuras para sujetar cabello hecho de cuentas de arcilla. También se encontró un plato cuadrado de ofrendas con imágenes de ofrendas simbólicas, como una cabeza de toro, pan y carne, que posiblemente se usaban en rituales. Los restos de 5 mujeres, 2 hombres y 3 niños fueron colocados en ataúdes de madera orientados de norte a sur. En las tumbas de las mujeres se conservaron adornos, mientras que los niños y uno de los hombres fueron enterrados sin ellos. Al otro hombre le encontraron un collar hecho de 40 cuentas de fayenza y un amuleto en forma de cabeza de hipopótamo. Este hallazgo es especialmente importante en el contexto del resurgimiento del interés turístico en Egipto, donde los tesoros históricos vuelven a atraer la atención. El antiguo amor por lo dulce. El gusto por lo dulce surgió en las personas mucho antes de que cambiara su dieta, y como descubrieron los científicos, nuestros antepasados estaban preparados para ello gracias al ADN antiguo. El gen AMI1, que es responsable de descomponer los carbohidratos complejos, apareció mucho antes de lo que se pensaba y, posiblemente, jugó un papel clave en el desarrollo de la civilización. El proceso de la digestión comienza ya en la cavidad bucal, donde la saliva contiene amilasa, una enzima que convierte el almidón en carbohidratos simples. Antes se pensaba que esta enzima apareció con el inicio de la agricultura, cuando el pan y los alimentos ricos en almidón comenzaron a formar parte de la dieta humana. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Buffalo y el Laboratorio Jackson en Estados Unidos demostró que la saliva y la amilasa existían hace más de 800.000 años, mucho antes de la aparición de la agricultura. Las investigaciones de genomas antiguos, incluyendo los de personas que vivieron hace 45.000 años en Siberia, revelaron que ya tenían de 4 a 8 copias del gen AMI1.
Esto indica que la mutación responsable de la síntesis de amilasa apareció como resultado de la selección natural. Además, este gen también estaba presente en los neandertales y los denisovanos, lo que confirma su origen antiguo. La comparación también mostró que en los europeos modernos, especialmente en los agricultores de los últimos 4000 años, el número de copias de este gen aumentó, lo que está relacionado con el cambio en la dieta. 2. Un gato valía más que una persona. Por matar accidentalmente a un gato en el antiguo Egipto, se imponía la pena de muerte, incluso si no era intencional. En los años 60 antes de nuestra era, un soldado romano atropelló accidentalmente a un gato con su carreta. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado al principio. Se dio cuenta cuando la gente empezó a reunirse a su alrededor. Los egipcios no gritaron, no exigieron un juicio, simplemente lo rodearon y ya. El embajador romano llegó personalmente. Egipto en ese momento era aliado de Roma, políticamente valioso y estratégicamente importante. El embajador suplicaba, explicaba, ofrecía una compensación. La multitud no se dispersó. Ejecutaron al soldado justo en la calle. Heródoto describió un caso similar antes y agregó una frase que suena como una sentencia para toda la diplomacia romana. Ninguna intervención de los reyes podía salvar al culpable. Oficialmente la ciencia dice, el culto religioso a la diosa Bastet, el gato era considerado un animal sagrado. Todo eso es cierto, pero es solo la mitad de la explicación. Aquí está la segunda mitad, que normalmente no se menciona. Egipto vivía del grano. Era la moneda, la comida, el impuesto y el ejército al mismo tiempo. Los graneros eran literalmente el banco del Estado, y el principal enemigo de ese banco eran las ratas. Una colonia de ratas podía destruir el suministro de grano de un mes de toda una región en pocas semanas. Los gatos eran la primera línea de defensa, la única línea de defensa efectiva. Matar a un gato significaba debilitar la defensa del granero, significaba amenazar la comida, significaba amenazar al Estado. La pena de muerte por matar a un gato no era fanatismo, era una política económica. En el Egipto religioso lo entendían y lo envolvieron en la religión a propósito. Porque no mates a un gato es un pecado ante los dioses. Funciona mejor que no mates a un gato. Eso perjudica la logística del grano. Lo primero detiene la mano automáticamente, lo segundo requiere explicaciones. Momificaban a los gatos, les construían templos. En una sola ciudad, Bubastis, los arqueólogos encontraron más de 300.000 momias de gatos, 300.000. Eso no es un culto, es una industria. Cuando el rey persa Cambises luchó contra Egipto, según la leyenda, ordenó a sus soldados llevar gatos al frente durante el ataque. Los arqueros egipcios bajaron sus arcos y la ciudad se rindió sin luchar. No sé si esto es verdad o no, pero el simple hecho de que exista esta historia demuestra lo en serio que los egipcios se tomaban a los gatos. Hoy en día los gatos son el contenido más visto en la historia de Internet. Miles de millones de vistas, miles de memes, canales enteros solo sobre gatitos. Egipto empezó esto hace 3000 años solo que sin wifi. ¿Tú qué piensas? ¿Coincidencia? ¿O los gatos siempre lo supieron? El siguiente dato es sobre algo completamente diferente, sobre cómo los egipcios resolvían un problema del que no se habla en sociedad, y lo resolvían de manera tan efectiva que la ciencia moderna apenas lo confirmó hace poco. Una obra desconocida de Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso compositor, estuvo guardada durante más de 100 años en los archivos de las bibliotecas de Leipzig y fue descubierta recientemente mientras se trabajaba en una nueva edición del catálogo Köchel. Este catálogo es una guía de las obras de Mozart y lo elabora la Fundación Internacional Mozarteum en Salzburgo. La serenata encontrada, titulada Serenade XC, con una duración de 12 minutos, probablemente fue compuesta a mediados o finales de la década de 1760, cuando Mozart tenía entre 10 y 13 años. Ulrich Leisinger, director de investigaciones de la Fundación, señaló que el estilo de la obra indica una etapa temprana en la carrera del compositor y agregó que a los 17 años él no habría escrito una obra así. Aunque no se puede probar la autoría al 100% según Leisinger, la similitud con otras obras de Mozart de esa época y la presencia de su nombre en las partituras indican su autenticidad. La composición encontrada fue presentada por primera vez en la Fundación Internacional Mozarteum en Salzburgo y ejecutada en la Ópera de Leipzig. El camino estelar indonesio. En 1992, el geólogo Castillo hizo un hallazgo que hasta hoy sigue causando asombro. En la provincia de Kapanga, Indonesia, él investigó la cueva de Satán en las montañas y descubrió una piedra inusual. En su superficie estaban grabados unos símbolos enigmáticos que parecían un mapa de una ruta estelar. Los símbolos en la piedra son sorprendentemente similares a las imágenes de las placas enviadas por la NASA al espacio con las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11 en los años 70. En la piedra están representados un hombre y una mujer tomados de la mano, así como el Sol,
estrellas y líneas que parecen rutas. Los geólogos afirman que la cueva y la antigüedad del trabajo en la piedra tienen cientos de miles de años. Esto pone en duda su origen terrestre, ya que se supone que en esa época las personas no podían poseer tales conocimientos. Los teóricos de la conspiración suponen que los extraterrestres recibieron el mensaje de la sonda Pioneer, pero se equivocaron en los cálculos y llegaron a la Tierra cientos de miles de años atrás. Es posible que se hayan quedado atrapados aquí y hayan dejado su huella en forma de esta piedra. Otra versión dice que la piedra pudo haber sido creada en una civilización altamente desarrollada. Existió en Indonesia mucho antes de nuestra era. En el mapa está representado un sistema estelar con una estrella y 7 planetas, casi una reproducción exacta del sistema solar. Los científicos modernos reconocen 8 planetas, pero hasta hace poco Neptuno era considerado un asteroide. Quienesquiera que hayan sido los autores de la misteriosa piedra, sus conocimientos sobre las estrellas siguen siendo un misterio, asombrando a la ciencia moderna. Molinos de viento persas. Estos molinos de viento únicos están ubicados en la ciudad de Nashtifan, en el este de Irán, y son construcciones antiguas que tienen casi 1000 años de antigüedad. Fueron construidos aproximadamente en el año 1000 y son uno de los ejemplos más antiguos del uso de la energía eólica en el mundo. Estos molinos se diferencian de los modelos europeos a los que estamos acostumbrados por su diseño. Tienen un eje vertical, lo cual es ideal para las condiciones climáticas locales. Los fuertes vientos que soplan en esta región hacen girar las aspas de madera que están conectadas a un eje vertical, el cual pone en movimiento el mecanismo para moler el grano. Lo que resulta especialmente impresionante es que estos molinos aún siguen funcionando hoy en día. Están hechos de materiales naturales como madera, arcilla y caña, que no solo resaltan la habilidad de los antiguos constructores persas, sino que también garantizan la durabilidad de la estructura a lo largo de los siglos. Estos molinos no solo cumplían su función práctica, sino que también se convirtieron en un símbolo de la resistencia y la inventiva de los antiguos ingenieros. Hoy en día son un importante patrimonio cultural que nos recuerda cómo las civilizaciones antiguas sabían aprovechar las fuerzas de la naturaleza con un impacto mínimo en el medio ambiente. Los molinos de Nashtifan son un testimonio vivo del genio técnico de los antiguos persas, que siguen funcionando después de milenios. El jarrón de Bassano, norte de Italia, siglo XV. En la boda, a la joven novia le regalan un jarrón de plata tallado. La noche termina con un asesinato. La novia muere con el jarrón en las manos y alcanza a maldecir el regalo. Después, el recipiente pasa de un familiar a otro, y cada nuevo dueño muere poco después. La historia se repite tantas veces que la gente empieza a temerle al objeto más que a cualquier arma. A finales del siglo XX, supuestamente desenterraron el jarrón de nuevo. Dentro había una hoja doblada con la inscripción en inglés: Beware, this vase brings death. Cuidado, este jarrón trae la muerte. La advertencia no sirvió de nada. El farmacéutico, el cirujano y el arqueólogo, todos murieron después de tener contacto con el objeto. Desesperados, arrojaron el jarrón por la ventana y casi le cayó a un policía. El museo se negó a aceptarlo y después se pierde el rastro. Hay muy pocas pruebas documentales de esta cadena en Internet. Estamos ante una leyenda más que ante un artefacto de museo comprobado. Pero la leyenda ha vivido durante décadas y sigue apareciendo en colecciones de objetos malditos. A veces las cosas se vuelven parte de la historia, no porque hayan sido estudiadas por arqueólogos, sino porque los narradores las recordaron. Anticoncepción de cocodrilo. Las mujeres egipcias usaban estiércol de cocodrilo como anticonceptivo. Lo mezclaban con miel y lo usaban como un método de barrera. Esto no es un insulto, no es una leyenda popular, es una receta médica documentada. La receta proviene del papiro de Cajún, uno de los textos médicos más antiguos de la historia, escrito aproximadamente en el año 1850 antes de nuestra era. Cuando los egiptólogos leyeron esto por primera vez en el siglo XIX, en la sala de reuniones de la Sociedad Científica Británica se hizo un silencio. Luego alguien se rió, después todos se rieron, lo anotaron en la sección de curiosidades de la medicina antigua y lo olvidaron durante 100 años. En los años 60, unos bioquímicos estadounidenses volvieron accidentalmente a este tema, no porque lo buscaran, sino porque estaban analizando la composición de varias sustancias orgánicas y encontraron algo incómodo. El excremento de cocodrilo genera un medio ácido y ese medio ácido mata a los espermatozoides. El método funcionaba. La sala de reuniones de la Sociedad Científica Británica del siglo XIX estaría muy silenciosa en este momento, pero eso no es todo. En ese mismo papiro de Cajún se describen varios métodos anticonceptivos más. Tampones hechos de fibras de lino impregnadas con miel y acacia. La acacia, al descomponerse, libera ácido láctico. El ácido láctico es un componente activo de los geles espermicidas modernos, esos mismos que se venden hoy en las farmacias. El primer espermicida sintético fue creado en la década de 1950
Los egipcios usaban un análogo natural 3800 años antes de eso, sin laboratorios químicos, sin microscopios, sin tener idea alguna sobre los espermatozoides en absoluto. Su existencia no se descubrió hasta el siglo XVII. Ellos simplemente observaban, notaban lo que funcionaba y lo registraban. La ciencia oficial dice, un método empírico al azar, sin una base teórica. Pero espera, en el papiro de Cayo no está escrito 1 ni 2 métodos, hay más de 10. Diferentes sustancias, diferentes formas de aplicación, diferentes situaciones. Esto no es un acierto al azar, es una observación sistemática a lo largo de generaciones. Eso es investigación, solo que sin llamarse investigación. Imagina a una mujer en el año 1850 antes de nuestra era, ella va con el médico abre el papiro, encuentra la sección necesaria, le explica los métodos y ella elige. Esto no es barbarie. Es una consulta médica. Pero lo de agregar excremento de cocodrilo a la miel sí fue un error. Eso probablemente solo ahuyentaba a las ratas cercanas, pero en general, la dirección era absolutamente correcta. Y ya que estamos hablando de la medicina egipcia, el siguiente dato también es sobre ella, sobre un órgano que los egipcios consideraban absolutamente inútil. Lo tiraban durante la momificación, simplemente a la basura. Y ese órgano era algo sin lo cual tú ahora mismo no podrías terminar de ver este video. Artefactos de bronce en Turquía. En las ruinas del antiguo castillo de Ayanis, ubicado en el territorio de la actual Turquía, los arqueólogos encontraron escudos de bronce y un casco que tienen alrededor de 2700 años. Estos artefactos, encontrados bajo una capa de escombros de 20 metros, fueron creados en la época del reino de Urartu y probablemente se usaban con fines ceremoniales para honrar al dios Yaldi, protector en la guerra. El castillo de Ayanis fue construido como una fortaleza y residencia real durante el reinado del rey Rusa II en el siglo VII a.C. Sin embargo, solo permaneció en pie unos 20 o 25 años antes de ser destruido por un terremoto. Recientemente se encontraron escudos y un casco de bronce en la sala ceremonial del castillo. Las decoraciones en el casco y los patrones complejos en los escudos confirman que se usaban en rituales religiosos. Anteriormente, en este lugar se encontraron otros objetos de bronce, muchos de los cuales estaban dedicados a Haldi, el dios principal de los urartianos, quien, según se creía, los protegía durante los combates. A pesar de algunos daños menores, los artefactos se han conservado bien y la restauración ayudará a recuperarlos por completo. El castillo de Ayanis sigue siendo la fuente más rica de artefactos de bronce de la época de los urartianos en Turquía, y cada hallazgo proporciona más información sobre la cultura de este antiguo reino. El extraterrestre de 2 cabezas. En el Tíbet se descubrió una extraña momia con 2 cabezas, a la que de inmediato llamaron el extraterrestre de 2 cabezas. Este artefacto causó conmoción entre los científicos y los aficionados al misticismo. La momia parece tener un origen que va más allá de lo terrenal, lo que genera muchas teorías, desde mutaciones hasta civilizaciones extraterrestres. Algunos investigadores creen que podría ser un artefacto ritual o una imagen de culto creada por antiguos pueblos para adorar fuerzas desconocidas. Es interesante que la estructura de la momia parece inusual incluso para las mutaciones conocidas por la biología. Las proporciones de su cuerpo y la forma de las cabezas hacen pensar que podría ser la encarnación de algo mítico o de origen no terrenal. Las antiguas leyendas tibetanas a menudo mencionan seres celestiales que visitaron la Tierra. Es posible que este artefacto sea un intento de representar a aquellos que los antiguos consideraban dioses. Sin embargo, existe una versión más terrenal. La momia podría ser el resultado de la momificación artificial de 2 cuerpos diferentes, unidos con fines rituales. Un demonio alado en un antiguo sello. En Israel se encontró un sello de piedra de 2700 años de antigüedad, con la imagen de una figura alada y escrituras en el antiguo sello. El hallazgo se hizo cerca del muro sur del monte del templo y pertenece al período del primer templo. El sello está hecho de piedra negra y adornado con una inscripción que, traducida, dice: para Yehueser, hijo de Hashayahu. Los arqueólogos señalaron que este es uno de los sellos más hermosos encontrados en Jerusalén. En el sello está representada una figura alada vestida con una camisa a rayas y un tocado. Según el asiriólogo Dr. Philip Bukasovich, estos demonios alados aparecen en el arte neoasirio de los siglos IX al VII a.C. y servían como figuras mágicas protectoras. El sello probablemente pertenecía a un alto funcionario del reino de Judá. Servía como amuleto y símbolo de poder. Refleja no solo la influencia asiria, sino también la conexión del propietario con la cultura judeana local. Relicario de cristal de roca. Este relicario, creado en Francia entre los años 1175 y 1200,
representa una obra de arte y destreza religiosa. Está hecho de oro y plata y adornado con cristal de roca, lo que le da transparencia y ligereza. En su interior podían guardarse reliquias de santos u otras reliquias valiosas, que tenían un enorme significado para los creyentes. Estos relicarios a menudo se convertían en objetos de veneración, se exhibían en iglesias y monasterios, donde reunían a peregrinos de todos los rincones. Es especialmente interesante el diseño del relicario. Está hecho en forma de un edificio en miniatura con arcos decorativos, con columnas y pequeñas figuras de santos, lo que simbolizaba la idea de un templo espiritual. Un cilindro transparente de cristal de roca permitía a los creyentes ver el contenido, lo que fortalecía la fe en la santidad de las reliquias guardadas. Amuleto de plata. En Alemania, cerca de Frankfurt, los arqueólogos descubrieron un artefacto único. El amuleto de plata es conocido como la inscripción de plata de Frankfurt. Esta es la prueba más antigua del cristianismo al norte de los Alpes, que data aproximadamente del año 230 a 270 después de Cristo, años de antes Cristo. Este hallazgo amplía significativamente la comprensión sobre la difusión del cristianismo en el Imperio Romano. El amuleto fue encontrado durante las excavaciones de un cementerio romano en la zona de Heilmannstraße, en la antigua ciudad de Nida. Entre 127 entierros llamó especialmente la atención la tumba de un hombre de 30 a 45 años, junto con ofrendas funerarias inusuales como cerámica e incensario. Debajo de su barbilla se encontró una lámina de plata enrollada. El análisis mostró que era un filacterio. El amuleto está destinado a proteger al portador. El contenido de la inscripción grabada en la plata se logró descifrar mediante tomografía computarizada. El texto en latín consta de 18 líneas y contiene exclusivamente fórmulas cristianas: Santo, 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 y en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. También se incluyen citas de la carta a los filipenses del apóstol Pablo. Este hallazgo demuestra que el cristianismo se difundió en la región varias décadas antes de lo que se pensaba anteriormente. Nida, como un importante centro cultural y administrativo romano, se convirtió en un lugar donde la nueva religión pudo establecerse en un entorno multicultural. El cerebro como basura. Durante la momificación, el cerebro simplemente se desechaba con un gancho de metal a través de la fosa nasal. Introducían una herramienta, batían el contenido del cráneo hasta volverlo líquido, volteaban la cabeza y lo que salía se desechaba como basura de construcción, como recortes de tela, como cenizas de la hoguera. El corazón se extraía cuidadosamente y se dejaba dentro del cuerpo. Los pulmones, el estómago, los intestinos y el hígado, cada órgano se colocaba en un vaso cánopo separado, cuya tapa tenía la forma de un dios protector. Se guardaban junto a la momia, eran protegidos y considerados sagrados. El cerebro a la basura, porque el corazón era el órgano del pensamiento, de los sentimientos, el órgano del alma. Cuando un egipcio decía «yo pensé», se llevaba la mano al pecho, no a la cabeza. Cuando decía «yo sentí», hacía lo mismo. En esta visión del mundo, el cerebro simplemente era un relleno del cráneo, algo así como material de embalaje. La ciencia oficial dice, el error religioso es propio del alma. Eso suena lógico, pero aquí es donde empieza a desmoronarse. En el tratado quirúrgico de Edwin Smith, escrito alrededor del año 1600 a.C., hay 48 casos clínicos detallados, con síntomas, con diagnóstico, con pronóstico, y entre ellos hay varios casos de lesiones accidentales en la cabeza. El médico egipcio describe un golpe en la cabeza y el paciente pierde la movilidad del brazo en el lado opuesto del cuerpo, un golpe en el cuello y el paciente pierde la capacidad de hablar, una lesión en una zona específica del cráneo y la persona deja de reconocer a sus seres queridos. Él lo documentó. Entendió que existe una conexión entre la cabeza y el cuerpo. Y aún así, durante la momificación, el cerebro se tiraba a la basura. Imagina a un médico que observa todos los días lo que les pasa a las personas después de lesiones en la cabeza, que sabe con certeza que algo ahí dentro controla el cuerpo, y que esa misma noche participa en la momificación y tranquilamente tira el cerebro por la nariz, porque la religión dice una cosa, pero los ojos ven otra. Este es el primer conflicto documentado entre la observación y el dogma en la historia de la medicina, 3000 años antes de Galileo, 3000 años antes de que la Iglesia prohibiera las autopsias en Europa. Estaban atrapados en su propio sistema. Sabían, pero no podían aplicarlo. Veían, pero no podían nombrarlo. Los neurocirujanos modernos consideran el papiro de Edwin Smith como una fuente histórica, no como una curiosidad, sino como una fuente, es decir, términos que no tienen análogos en ningún otro sistema médico antiguo del mundo. El cerebro era desechado, pero las observaciones sobre él eran registradas. Eso quizás es lo más humano de toda esta historia. Y lo último que prometí al principio es un hecho que personalmente me voló la cabeza. Es el siguiente, y trata sobre un ritual que el faraón realizaba públicamente según un horario.
y que fue registrado como un acto oficial del Estado. Espada de Ramsés noroeste de Egipto, sitio arqueológico de Tel el Abqaín en la costa. Durante las excavaciones aquí se encontró una espada de bronce con el nombre de Ramsés II grabado en ella. Ese mismo faraón que gobernó durante más de 60 años en el siglo XIII antes de nuestra era. Las armas firmadas son raras, por eso este hallazgo se volvió clave de inmediato. La capa donde se encontró la hoja está relacionada con la actividad militar en la costa. Los arqueólogos discuten cuidadosamente varios escenarios: un arma de guarnición, un trofeo después de un enfrentamiento o una huella material de las batallas con los llamados pueblos del mar. Por ahora, estas son versiones de trabajo, no hay una respuesta definitiva. Se están realizando análisis. El contexto se refuerza con otros hallazgos. Cerca se encontraron 2 bloques de piedra caliza con inscripciones. En uno se repite el nombre de Ramsés II, en el otro se menciona a un funcionario llamado Bey. En el mismo nivel se encontraba una vaca entera, colocada como ofrenda. No muy lejos, huesos de vaca quemados cerca de los hornos. Ofrendas similares están relacionadas con ideas de fuerza, abundancia y protección divina. Además, se recolectó una serie de escarabeos. En uno se lee Amón, Señor del Cielo, en un fragmento de anillo de bronce Amón Harakti. También hay cuentas con incrustaciones de piedras semipreciosas. Si la espada no ha estado en batalla, conecta a un gobernante específico con una costa específica. Y si se confirman los vínculos con las guerras costeras, tendremos ante nosotros un artefacto directo de la lucha de Egipto por el control del mar. Una sustancia misteriosa en el ataúd. En el noroeste de China, en la región de Xinjiang, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impactante. En un antiguo ataúd de unos 3.600 años de antigüedad, donde se encontraban momias de la edad de bronce, en el cuello de una de las mujeres se descubrió una sustancia misteriosa. Hoy en día los científicos están seguros de que es el queso más antiguo del mundo. Los investigadores extrajeron ADN de esta sustancia y descubrieron que es un queso de kéfir, hecho de leche de vaca y de cabra. Este descubrimiento es importante para comprender el origen del kéfir y la evolución de las bacterias probióticas. Xiao Meifu de la Academia China de Ciencias, junto con sus colegas, analizó las bacterias, levaduras y proteínas en la muestra, lo que permitió identificar el queso antiguo. Las investigaciones muestran que el queso de kéfir era importante para las personas de esa época. Es posible que lo colocaran en la tumba como parte de los rituales funerarios o como alimento para la vida después de la muerte. Es interesante que en el ataúd se encontraron 2 tipos de queso, uno hecho de leche de cabra y otro de leche de vaca. Las investigaciones genéticas demostraron que los microorganismos en el queso son similares a las cepas modernas de kéfir que se encuentran en Asia Oriental y el Tíbet. Por eso surge la pregunta sobre el origen geográfico del kéfir. Antes se creía que el kéfir apareció en el Cáucaso, pero nuevos datos indican la posibilidad de una segunda fuente en Xinjiang. Estos resultados muestran que el kéfir se difundió por el mundo de diferentes maneras y su historia está estrechamente relacionada con la evolución de la cultura humana. La estatuilla del 4 ojos. Esta misteriosa estatuilla, conocida como 4 ojos, fue encontrada en el territorio de la actual Serbia. La antigüedad del artefacto se estima en más de 7.000 años, lo que lo convierte en uno de los hallazgos más antiguos relacionados con la cultura balcánica anterior a la escritura. La estatuilla representa a un humanoide con 4 ojos, o tal vez con elementos que recuerdan a una máscara. Existe la hipótesis de que estos 4 ojos en realidad forman parte de una máscara o tocado, y que la estatuilla podría no representar a un ser real, sino a una criatura mítica o divina venerada en la sociedad de aquella época. Incluso hay una suposición audaz de que esto podría ser algo parecido a un traje espacial, insinuando un contacto con algo extraterrestre, aunque por supuesto esto sigue siendo parte de la fantasía. Se sabe poco sobre el propósito de la estatuilla. Es posible que se haya utilizado en rituales, o que haya sido un símbolo de un protector o un guardián. Este artefacto deja más preguntas que respuestas y sigue generando debates entre arqueólogos y aficionados a los misterios. El 4 ojos es uno de esos raros artefactos que no solo nos revelan fragmentos del pasado, sino que también estimulan nuestra imaginación. Buda en el Nirvana. Bajo tierra, en el sitio de las ruinas del monasterio y templo budista del siglo VII de Vajinatepa, los arqueólogos encontraron fragmentos de frescos, estupas y relieves con la imagen de Buda. Lamentablemente, muchos de ellos fueron desfigurados y parcialmente destruidos desde la antigüedad. Uno de los hallazgos más famosos fue la estatua de Buda en el Nirvana de 13 metros. Fue hecha de bloques de arcilla prensada, llamados paks, que se usaban en la antigüedad para crear esculturas de gran tamaño. La estatua fue encontrada en estado ruinoso, por lo que la ensamblaron literalmente pedazo por pedazo. Después de las excavaciones, la dividieron en 72 partes y la trasladaron al Museo de Antigüedades de Tayikistán para su restauración. El original de Buda en el Nirvana se puede ver ahí
y su copia está exhibida en el Museo Nacional de Tayikistán. Estos descubrimientos no solo revelan capítulos importantes de la historia del budismo en Asia Central, sino que también subrayan la importancia de Ayina Tepe como un centro de cultura espiritual de la antigua región. La masturbación como acto estatal. El faraón estaba obligado a masturbarse en el Nilo, en público, según un horario establecido. Esto no es una metáfora ni un insulto, es un ritual estatal documentado con un nombre, una fecha en el calendario y testigos oficiales. Según la cosmogonía egipcia, el dios Atum creó todo el mundo de esta manera, de sí mismo, en soledad. El primer acto de creación no fue un destello de luz ni una palabra, sino precisamente esto. Y la crecida del Nilo, de la que dependían la cosecha, la comida, los impuestos, el ejército y la propia existencia de Egipto, se relacionaba directamente con este acto primordial. El faraón reproducía la creación del mundo cada año, en el mes adecuado, en el día adecuado. No era lujuria, era una necesidad estatal, según dice oficialmente la ciencia. Un ritual de fertilidad típico de las religiones agrarias del mundo antiguo. Es cierto, pero normalmente ahí se detienen, y es entonces cuando empieza lo interesante. En algunos periodos de la historia egipcia, este ritual no lo realizaba el propio faraón, sino un sacerdote especialmente designado, un representante oficial con un título, con deberes establecidos en el reglamento del templo, con salario. Era un puesto en la plantilla oficial del templo. Imagina que vas a solicitar un trabajo, te dan un papiro con la lista de responsabilidades, lees el primer punto, lo vuelves a leer, miras al escriba, el escriba te mira a ti, totalmente en serio. Bienvenido al departamento de recursos humanos más antiguo de la humanidad. Pero lo que realmente impresiona, si dejamos de lado lo absurdo, los egipcios construyeron todo un sistema teológico alrededor de este ritual, el calendario de la crecida del Nilo, observaciones astronómicas, la jerarquía sacerdotal, la lógica estatal. Todo esto funcionaba como un solo mecanismo y funcionó durante 3000 años sin fallas. Para comparar, la egipcia existió alrededor de 500 años, la británica unos 400, la civilización egipcia, con este ritual en su calendario, 3000. Tal vez no hay de qué reírse, y otro punto que normalmente no se menciona. Los historiadores griegos Heródoto y Diodoro de Sicilia escribieron sobre los rituales egipcios con un horror apenas disimulado. Los llamaban bárbaros, indecentes, indignos de una persona civilizada. Al mismo tiempo, la religión griega incluye el culto a Dionisio, con rituales que es mejor no describir durante el día. Pero sobre esto, Heródoto, por alguna razón, escribía de manera mucho más suave. Lo ajeno siempre parece más extraño que lo propio. Y el último hecho antes del final que guardé especialmente, porque se trata de dinero, de precios y de cómo los egipcios conocían el valor de absolutamente todo, desde una barra de pan hasta un divorcio, con precisión hasta una sola unidad de grano. La urna bizantina de Satunku es conocida por todos gracias al entierro del barco, pero cerca, en Bromisville, encontraron algo igual de extraño, un recipiente de cobre del siglo VI, hecho en el Mediterráneo oriental. En el exterior hay una escena de caza, piernas de guerreros, leones saltando, puro lujo de exportación. En el borde hay una inscripción griega: bebe por tu salud, señor conde, y vive feliz muchos años. Cuando excavaron la base, resultó que ya no había nadie para beber de ella. Dentro hay cenizas con grandes fragmentos de hueso de caballo, un marcador típico de la nobleza anglosajona. Entre las cenizas encontraron un peine tallado de asta de ciervo. Si en sus dientes se conserva ADN, los científicos podrán averiguar el sexo y la edad del enterrado. La copa bizantina llegó hasta la Britania anglosajona y en lugar de vino recibió las cenizas de un noble, una prueba viviente de que las rutas comerciales atravesaban Europa mucho antes de las autopistas modernas. Placas misteriosas. Esta placa de oro es uno de los muchos hallazgos únicos realizados por arqueólogos serbios en la antigua ciudad de Viminacium, ubicada en el territorio de la actual Serbia. Viminacium fue una importante ciudad romana y un campamento militar que prosperó entre los siglos I y IV de nuestra era. Sin embargo, los artefactos encontrados, como estas placas, evidencian la existencia de costumbres más antiguas y misteriosas en este lugar. En las placas están grabados símbolos extraños que no se parecen a las letras latinas o griegas habituales, y su significado sigue siendo un misterio para los investigadores. Estos signos podrían haber sido parte de un idioma desconocido, un código o símbolos mágicos que se usaban en rituales religiosos. Dado que las placas están hechas de metales preciosos como el oro y la plata, se puede suponer que tenían un significado especial para quienes las crearon. Es posible que hayan sido amuletos o talismanes que protegían al dueño o le traían buena suerte. A pesar de todos los esfuerzos de los arqueólogos, aún no se ha logrado descifrar los símbolos enigmáticos y siguen siendo uno de los mayores misterios de Viminacium.
El ataúd en el techo. Durante siglos, los cuerpos humanos han sido objeto de estudio anatómico, y su fuente principal a menudo eran los criminales ejecutados. Sin embargo, con la disminución en la sociedad, en el siglo XIX, las escuelas de medicina empezaron a sufrir por la falta de cuerpos para la investigación. Este problema dio origen a los resucitadores, personas que desenterraban cadáveres recién enterrados para venderlos a los anatomistas. Para protegerse de estos robos, en los cementerios se instalaban jaulas, trampas y se contrataban guardias. Algunos cuerpos incluso se dejaban en las casas de los muertos para que la descomposición los hiciera inútiles para los ladrones. Pero el inglés Enrique Trick encontró su propio método sumamente inusual. Por entonces, Esteban Agee era un próspero tendero y gozaba de respeto en la sociedad. Sin embargo, un día fue testigo de cómo unos ladrones desenterraban un cuerpo en el cementerio. Esto lo impactó tanto que decidió no permitir que algo así le sucediera a él. En su testamento, Henry pidió que su cuerpo fuera colocado en un ataúd de plomo y que colocaran el ataúd bajo las vigas de su propio granero, lejos del cementerio. Incluso previó un castigo para sus familiares si su última voluntad era violada. Después de su muerte, en 1724, su cuerpo realmente fue colocado en el granero, lo que atrajo a una gran cantidad de visitantes curiosos. Con el tiempo, el granero se convirtió en una taberna y el ataúd de Henry en una atracción local. Sin embargo, sus restos tuvieron un destino triste. Los visitantes y los soldados se llevaban partes como recuerdos, y para principios del siglo XX solo quedaba una pequeña parte del esqueleto. Hoy en día, el ataúd de Henry todavía permanece en el granero, pero los restos se han perdido, dejando solo leyendas sobre su fantasma. La mujer líder y las criaturas mitológicas. Arqueólogos descubrieron en Perú una sala del trono que data del siglo VII de nuestra era. Los investigadores encontraron este antiguo salón con columnas y coloridos frescos en el valle costero de Pañamarca, a más de 400 kilómetros de Lima. Los científicos creen que la cultura moche construyó esta sala hace unos 1300 años y que pertenecía a una líder femenina. Los frescos en las paredes muestran a una mujer en un trono recibiendo visitantes. Los arqueólogos suponen que esto podría ser una representación de una gobernante. Todo el espacio de la sala estaba decorado con escenas mitológicas sin superficies vacías. El arqueólogo José Ochatoma afirma que las escenas en los frescos hablan de la ideología moche, y cerca se descubrió otra habitación, la sala de las serpientes entrelazadas. Allí los investigadores vieron frescos con imágenes de guerreros y seres mitológicos que antes no se habían encontrado en la arqueología de Perú. Las ruinas de la civilización más antigua bajo el agua. A principios de los años 2000, un equipo de investigadores dirigido por la compañía canadiense Advanced Digital Communications hizo un descubrimiento sensacional en la costa de Cuba. A una profundidad de aproximadamente 600 a 750 metros en el fondo del océano, se encontraron extrañas estructuras que parecían construcciones de piedra. Estas estructuras parecían filas organizadas de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales tenían una forma rectangular perfecta y recordaban a muros masivos o construcciones piramidales. Los resultados iniciales de las investigaciones submarinas realizadas con un sonar moderno llevaron a la hipótesis de la posible existencia de una ciudad sumergida que pudo haber sido tragada por el océano hace decenas de miles de años. Según algunas estimaciones, la antigüedad de estas ruinas podría superar los 50.000 años, lo que excede significativamente la edad de las civilizaciones más antiguas conocidas, como Sumeria y el Antiguo Egipto. Esto hace que el posible descubrimiento sea aún más intrigante, ya que sugiere la existencia de culturas antiguas y posiblemente altamente desarrolladas. Algunos científicos creen que estas ruinas podrían representar los restos de una ciudad antigua, construida antes de la última era glacial, cuando el nivel del océano era significativamente más bajo. Existe la suposición de que este territorio pudo haber sido habitado por pueblos antiguos que posteriormente se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al aumento del nivel del mar. Esta hipótesis cuenta con el apoyo de los partidarios de la teoría sobre la existencia de antiguos continentes sumergidos, como la Atlántida, descrita en los escritos de Platón. Algunos geólogos suponen que estas formaciones pueden ser el resultado de procesos geológicos naturales, como la erosión, los terremotos y otros movimientos de la corteza terrestre. Investigaciones y análisis adicionales de las ruinas submarinas frente a la costa de Cuba requieren recursos y tiempo significativo. Esperemos que las autoridades encuentren los recursos para investigar estas antiguas ruinas. Raros artefactos del Titanic, un bolso de piel de caimán y pequeños frascos de perfume que aún hoy emiten un aroma fuerte, son solo algunos de los valiosos artefactos encontrados durante las excavaciones del Titanic hundido. La ubicación del almacén con estas reliquias es estrictamente secreta
Solo se sabe que está en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Los estantes están llenos de miles de objetos, desde una bañera volteada y ojos de buey hasta pequeños botones de artículos de vidrio. Thomasina Ray, directora de colecciones de la empresa RMS Titanic Inc., mostró un bolso de piel de caimán que pertenecía a Marian Minus. Marian era una modista de 63 años que viajaba a Estados Unidos para reunirse con su hija. En su bolso se conservaron documentos importantes y fotografías. Su destino trágico fue que originalmente había reservado un boleto para otro barco, pero al final terminó en el Titanic y se convirtió en una de las 1.500 personas que fallecieron. Entre otros artefactos se encuentran frascos de perfume que pertenecían a Adolf Zellfeld, un perfumista y pasajero de primera clase que sobrevivió al desastre. El aroma del perfume todavía se percibe, a pesar de que estuvo durante décadas en el fondo del océano. En la colección también hay una botella de champán con bebida en su interior, encontrada entre muchos utensilios de cocina en el fondo del océano. El Titanic era un transatlántico de lujo y a bordo había una enorme cantidad de champán para los pasajeros de primera clase, quienes disfrutaban del más alto nivel de comodidad. La vajilla a bordo reflejaba la división de clases: cerámica blanca y sencilla para la tercera clase, platos elegantes y borde dorado para los pasajeros de primera clase. Estos objetos ayudan a recrear la atmósfera de la vida a bordo. La compañía RMS Titanic Inc., que tiene permiso para extraer artefactos del barco, declaró recientemente su intención de recuperar el equipo de radio Marconi, que transmitió las señales de auxilio. Algunos consideran que el barco hundido es un lugar de descanso final que debe dejarse en paz. Sin embargo, Thomasina Ray señala la importancia de preservar la memoria de la tragedia a través de estos artefactos. ¿Cree que se debe dejar el barco en paz o que vale la pena intentar sacarlo a tierra? Escriba su opinión en los comentarios debajo del video. El antiguo tótem del ave nocturna. En la isla Contún, en el río St. John's, en Florida, se encontró un artefacto único, una antigua figura tallada de un búho, la única de su tipo al este del Mississippi. Esta escultura de 3 metros, que se estima tiene entre 700 y 800 años de antigüedad, fue tallada de un solo tronco de pino y, según se cree, alguna vez protegió la orilla de la isla. En 1955, Víctor Robke, al cruzar el río, se topó accidentalmente con este tótem. Hoy en día, una copia del búho se encuentra en el mismo lugar, en la isla Yontún, que se ha convertido en un parque estatal. El original se conserva en el Museo Nacional del Fuerte Carolina en Jacksonville, y una réplica de fibra de vidrio recuerda la herencia ancestral. Además del tótem del búho, aquí se han encontrado imágenes similares de una nutria y un pelícano, lo que indica la rica vida espiritual y cultural de los pueblos originarios. El artefacto fue atribuido originalmente al pueblo Timácua, pero existe otra hipótesis que sostiene que fue creado por la poco conocida tribu Mayaca, que hablaba un idioma diferente. La función del tótem no se conoce con certeza, pero existen algunas suposiciones. Algunos lo consideran un símbolo de clan, otros un objeto religioso o una señal fronteriza. Los detalles del tallado son impresionantes: 2 ojos, uno humano y otro de búho. 5 garras en lugar de las habituales 4. Es posible que el búho sirviera como objeto para rituales chamánicos. Para los americanos, a menudo se asocia con el espíritu de la noche y el protector de los chamanes. Se usaba como asiento. En Turquía hicieron un descubrimiento arqueológico inesperado. La piedra que durante décadas se usó como asiento cerca de la mezquita en la ciudad de Fatsa resultó ser un artefacto romano de casi 1800 años de antigüedad. Este monumento de la época del Imperio Romano data del año 239 de nuestra era y es una piedra miliaria que marcaba la distancia en las carreteras del imperio. Las piedras miliarias romanas desempeñaban un papel importante en el sistema de transporte que abarcaba toda Anatolia. Colocadas cada milla romana, aproximadamente cada kilómetro y medio, indicaban la distancia a las ciudades más cercanas y, a veces, llevaban los nombres de los emperadores o funcionarios responsables de la construcción de las carreteras. La piedra encontrada en Fatsa fue dedicada al emperador Gordiano III y se instaló para señalar el tramo reconstruido de la carretera portuaria que conectaba las regiones de Balaman y Yalucoy. El uso inusual de la piedra se dio a conocer gracias a la maestra de literatura Aydin Bal, quien llamó la atención sobre el inusual artefacto junto a la mezquita Laleli. Los expertos locales realizaron investigaciones. La inscripción en la piedra, traducida por el epigrafista Hüseyin Sami Öztürk, confirmó su origen romano. Originalmente, el miliario se encontraba a lo largo de la calzada romana, pero fue trasladado en la década de 1970 durante la construcción de la mezquita. Ahora el artefacto ha sido enviado al Museo de Ordu para su estudio adicional. Lista de precios para todo. En el antiguo Egipto se fijaba el precio de todo: del pan, de la cerveza,
del alquiler de un burro, del divorcio, de los funerales, de la boda, de los servicios médicos, del lugar en la tumba. Todo esto estaba registrado, todo esto estaba regulado. Apartarse de la lista de precios se castigaba con una multa. Según el papiro, se conservaron cifras concretas. Un par de sandalias, 2 devens de cobre. Una vaca, 140 devens. Una puerta de madera para la casa, la ración de 3 meses de un trabajador. Embalsamamiento de la más alta categoría. Un talento de plata, que es aproximadamente el salario anual de un artesano calificado. El embalsamamiento de la categoría más baja era 20 veces más barato, pero entonces el cerebro se desechaba, y ese no era el único órgano que iba a la basura. La ciencia oficial dice: economía planificada centralizada, característica de un estado teocrático. Correcto, pero aquí está lo interesante. Los precios no solo eran fijos, también eran públicos. Se exhibían en la entrada de los templos, en las puertas de los mercados, se grababan en las paredes de los edificios administrativos. Cualquier persona, supiera leer o no, podía acercarse a un funcionario y preguntar: ¿cuánto cuesta esto? Y el funcionario estaba obligado a responder según la lista de precios. Sin regateo, sin recargo, sin te haré un descuento. Engañar al comprador era un delito penal. Llegas al mercado, el comerciante te da un precio. Tú sabes que según la lista de precios debería ser otro. Vas con el funcionario más cercano y el funcionario multa al comerciante en el acto. Esto no es fantasía, está descrito en los papiros administrativos de la época del Nuevo Reino. Ahora compáralo con la actualidad. En la mayoría de los países del mundo, la protección de los derechos del consumidor como un concepto legal separado solo apareció a mediados del siglo XX. En Estados Unidos, la primera ley federal de protección al consumidor es de 1962 y en Europa la protección sistemática surgió en los años 70 y 80. Egipto introdujo una lista pública de precios y responsabilidad penal por engañar al comprador 3000 años antes de eso. Y hay otro detalle que cambia completamente el panorama. En los papiros se encontraron casos judiciales sobre disputas de precios. Personas comunes, ni funcionarios ni sacerdotes, presentaban demandas contra los comerciantes y ganaban. Una mujer llamada Genut Nefer presentó una queja contra un comerciante de telas que subió el precio en un tridivena. Un tridivena es menos de 1 kilogramo de cobre, una cantidad insignificante, pero ella fue a la corte y ganó, porque el sistema funcionaba. No perfectamente, pero funcionaba. Hoy en día, una persona promedio en un país desarrollado lo pensaría 7 veces antes de demandar por haber pagado de más en una tienda. Una egipcia hace 3000 años simplemente fue y ganó. Eso es todo sobre Egipto, el que nos mostraban en los libros de texto. Las grandes pirámides, jeroglíficos misteriosos, máscaras doradas de los faraones. Y detrás de esa fachada, salarios pagados con cerveza, cocodrilos a cambio de miel en la farmacia, gatos más valiosos que los soldados romanos y divorcio con lista de precios en la entrada del templo. Así que el Egipto que nos mostraban en la escuela es la entrada principal. Pirámides, faraones, máscaras doradas. Hoy nosotros entramos por la puerta trasera. Salarios pagados con cerveza, cejas afeitadas, dientes desgastados por el pan, médicos bajo amenaza de muerte, obreros que se sentaron en el suelo y ganaron. Mujeres con derechos 3000 años antes que en Europa, un gato más valioso que un soldado romano. Cocodrilos por miel en el manual médico, el cerebro a la basura, el faraón según el horario y el precio del divorcio en la entrada del templo. Ninguno de estos hechos es inventado, todos están en los papiros, en los museos, en las tumbas. Simplemente entre las fechas de las conquistas no hubo lugar para ellos. Si te pareció interesante, suscríbete. El próximo episodio sale muy pronto. Ahí también hay cosas que ocultar, incluso más. Y escribe en los comentarios qué hecho te sorprendió más hoy. De verdad me interesa. Gracias por ver mis videos. Hasta luego a todos.